Vamos a dar paso ahora a la siguiente presentación, que va a estar a cargo de Rodolfo Salazar. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey y en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Fue responsable de política de derechos humanos e impacto social en el sector energético en el Gobierno de México y actualmente es coordinador de proyectos en Asilur, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible. Cuando quieras, Rodolfo. Bueno, pues muchas gracias a Guernica Gobratus por la invitación, por la oportunidad de compartir una experiencia muy concreta. Creo que se ha estado exponiendo y compartiendo en esta parte de la tarde dentro del laboratorio experiencias generales o una discusión mucho más amplia sobre la vinculación entre los derechos humanos y las actividades empresariales. Creo que han sido excelentes presentaciones las que hemos estado siguiendo. Y en mi caso voy a hablar de un ejemplo, vamos a decir, una experiencia muy concreta en México respecto a políticas relacionadas con un sector en especial, que es el sector energético. Un poco tratar de hacer un balance crítico también de lo que esto ha significado. Entonces voy a compartir mi presentación. Y bueno, yo lo que voy a presentarles primero es una referencia de contexto y de antecedentes, un poco para quienes no están tan familiarizados con el contexto mexicano, en el que se implementó una política de evaluaciones de impactos sociales en el sector energético, ¿no? Entonces, primero, bueno, hablar sobre el contexto mexicano en materia de derechos humanos nos obliga a referirnos a un contexto en el que aún se discute o se habla en el país de un proceso de transición hacia la democracia. Hacia finales del siglo XX todavía estábamos viviendo bajo un régimen de corte autoritario, un régimen, un partido hegemónico, un partido único, y comenzaba a gestarse en México una discusión y una presión por diferentes actores en diferentes niveles y ámbitos para una apertura democrática. Entonces, esta apertura de alguna manera logra terminar con este sistema de partido único, partido hegemónico, justamente en el año 2000, donde llega al poder un partido distinto al que venía dominando, vamos a decir, la escena pública después de prácticamente 70 años, pero todavía a la fecha se sigue discutiendo, se sigue hablando sobre este proceso de transición, vamos a decir, una transición inacabada, ¿no? Como decía, muchos actores, agentes sociales han participado en este proceso de transición. La sociedad civil ha sido un actor fundamental. El movimiento indígena a partir del levantamiento zapatista también lo fue. Y bueno, pues entonces existe este contexto de transición hacia la democracia bajo un discurso de digamos, un constitucionalismo o la búsqueda o el objetivo de llegar a un constitucionalismo garante fundamentado en derechos. Y al mismo tiempo también se da un proceso de apertura económica de corte neoliberal, igual hacia final del siglo XX, y que ha venido, o que había estado en desarrollo durante esta primera parte del siglo XXI. Igual, frente a un proceso internacional de globalización, que había una presión y también una dinámica muy distinta a la que había perdurado durante el siglo XX, y se da este proceso de apertura, ¿no? En ese contexto se da en 2011 un proceso, una reforma fundamental en materia de derechos humanos, y también como otro elemento de contexto que hay que tener en consideración es una crisis justamente de violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia generalizada que todavía al día de hoy se vive en el país, ligada a crimen organizado o, vamos a decir, a una lucha, una guerra, así lo definió el mismo Estado, en contra del narcotráfico. Entonces, estos son algunos elementos de contexto importantes en consideración.
Pero bueno, en primer lugar, para mí lo más relevante es justamente hablar de esta reforma constitucional para tener una referencia muy clara de qué es lo que sucede en el sector energético de manera posterior a esta reforma constitucional en materia de derechos humanos. La reforma de 2011, a la que estoy haciendo referencia, se da también ligada al desarrollo de un sistema regional de derechos humanos muy sólido. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son órganos de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, han jugado en todo el continente un papel muy importante en empujar una agenda de derechos. México en 2009 recibe su primera sentencia de parte de la Corte Interamericana en el caso de Rosendo Radilla contra México, y son acciones que impulsan pues a una reforma de gran calado en nuestra Constitución, la Constitución de México, en la que se establecen o se ponen de referencia todo el sistema internacional de derechos humanos. Ahorita en la lámina ustedes pueden ver los 5 ejes en los que podemos englobar esta reforma constitucional, que simplemente para que ustedes tengan una idea, tengan una noción, el apartado de derechos de la Constitución mexicana, como cualquier constitución de las que conocemos, tenía un apartado específicamente de derechos, pero previo a la reforma en México no se hablaba, por ejemplo, de derechos humanos, sino que el término legal que estaba considerado en la reforma era justamente, en la Constitución, era el de garantías individuales. Entonces, el discurso jurídico, la discusión jurídica entre los distintos operadores, jueces, funcionarios públicos, abogados o despachos de abogados, no adoptaba el discurso de los derechos humanos, sino más bien se hablaba de garantías individuales muy específicas, ¿no? Entonces había un cierto recelo y todavía había una tensión respecto al asimilar, pues, una agenda de derechos, a pesar de estos esfuerzos de encaminar el país hacia un sistema democrático. Entonces, bueno, los 5 ejes que me interesa a mí resaltar, bueno, por un lado está la ampliación del conjunto de derechos humanos. Se establece en la Constitución que los derechos humanos son los que contempla la Constitución, pero también todos los que están contemplados en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, ¿no? México, un poco con una tradición internacional, adherirse a tratados internacionales, particularmente en temas de derechos humanos, aunque en casa la aplicación era bastante dudosa. En esta reforma decide adoptar y poner en el mismo nivel del marco constitucional a los tratados internacionales, lo cual amplía el conjunto de derechos humanos para la población. Se ensancha también la titularidad de los derechos, es decir, un poco la categoría de sujeto de derechos se va ampliando un poco a partir de esta reforma. Y se establecen también obligaciones específicas para las autoridades, lo cual es muy relevante para el último eje que menciono, ¿no? Se establece de manera clara y contundente la obligación de promover, de respetar, de garantizar y de proteger los derechos humanos a todas las autoridades en su ámbito de competencia. Este párrafo de la Constitución es de enorme trascendencia, pues se refiere a todas las autoridades del Estado, ¿no? En todos sus diferentes niveles de gobierno, de cumplir con esta obligación de convertirse de alguna manera en garantes de los derechos humanos siempre en el ámbito de sus competencias, lo cual se traduce, como vemos en el último eje, a buscar también una protección de los derechos desde la implementación y el diseño de políticas públicas, que es un poco el tema que me tiene aquí para el sector energético, ¿no? Y también esta reforma pues establece un fortalecimiento de las instituciones de protección de derechos humanos, ¿no? Entonces, en este contexto que se da la reforma constitucional, al mismo tiempo se da esta apertura económica que había yo venido diciendo como contexto. Se firman tratados en materia de libre comercio con regiones, con la Unión Europea, en América del Norte, Canadá, Estados Unidos, con otros países. Se inicia o se continúa durante el fin del siglo XX y todo lo que llevamos de el principio, por lo menos
los primeros 15 años del siglo XXI, proceso de privatización y desmantelamiento de monopolios estatales. Y entonces, bueno, todo este proceso de apertura económica, de alguna manera, frente a la reforma de derechos humanos, entra de alguna manera también una tensión. Y por eso yo pongo aquí esta cita que me parece a mí muy relevante para ejemplificar las resistencias que se generan a partir de la reforma de derechos humanos en un muy amplio sector de operadores económicos, financieros, jurídicos, del sector privado principalmente y también del sector público, hay que decirlo así. Entonces, esta cita es, creo que muy elocuente. Es quien fuera en 2013 presidente del Consejo de Administración del BBVA Bancomer, este banco nacional, ¿no? Bancomer es, vamos a decir, el nombre que guarda del banco original en México que fue adquirido por BBVA. Dice en 2013 en una entrevista de una revista de derecho, este abogado dice: hay un tema que me preocupa como miembro de la industria bancaria, pero más como ciudadano y abogado, la implementación que se está haciendo de la reforma de derechos humanos. Estamos abriendo la caja de Pandora. Para mí esta frase, estamos abriendo la caja de Pandora, evidencia de alguna manera la conciencia, el saber. En México se vivía con una especie de democracia de simulación en el que existían derechos, pero en el papel, en la práctica esto quedaba muy distante, y empujar la agenda de derechos humanos preocupa, dice, se abre una caja de Pandora. Dice, para empezar, nadie sabe cuántos derechos humanos hay, y eso hay que sumarle el tipo de reacción política que abunda en la materia, y te darás cuenta que estamos en grandes problemas. Para darte un ejemplo, hay un gran proyecto de infraestructura, una termoeléctrica, miles de empleos, te llega un grupo que busca extorsionarte y no le haces caso. Le piden a un juez estatal que detenga la construcción basándose en una interpretación mala fide del Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. El juez suspende la obra por 2 años. Esta, de alguna manera, frase ejemplifica la visión que un amplio sector privado tiene en México aún sobre la vinculación entre los derechos humanos y las actividades empresariales. En gran medida creo que el problema está justamente en el abordaje, ¿no? Como último punto de contexto, pues está justamente esto que mencionaba yo, en un contexto de violencia y crisis de derechos humanos, desgaste de las instituciones y del Estado de Derecho, y también una presión sobre el territorio, es decir, hay una disputa sobre el territorio, no solamente pensando en la lucha del narcotráfico en el territorio mexicano, sino también una lucha o una presión sobre el territorio para realizar inversiones y proyectos de infraestructura de diferente índole, mineros, energéticos, pero también de diferentes ámbitos, diferentes zonas. Esta presión sobre el territorio genera justamente conflictos, porque en ese territorio pues no es que no viva nadie, hay personas, hay comunidades, y entonces sin un enfoque de derechos pues tenemos justamente problemáticas, ¿no? En 2013 y 2014, en esta gran introducción que di sobre el contexto en México, se da una reforma del sector energético de gran calado, ¿no? México es un país con muchos recursos energéticos, tanto petróleo, es un país productor de petróleo, pero también con mucho potencial en energías renovables, eólica, solar, hidroeléctrica. Las reformas son profundas y un aspecto importante a tener en consideración es que el desarrollo del sector energético en México está ligado intrínsecamente a un nacionalismo que se fue construyendo durante el siglo XX. Entonces, la apertura al sector, la reforma prácticamente consistió en abrir de manera muy clara y evidente, fomentar la inversión privada en el sector energético, generó también una discusión amplia en el país, que al día de hoy, con la actual administración, justamente esta discusión pone en duda este marco jurídico que se estableció en México, ¿no? Y dentro de esta reforma, de 3 elementos que pongo aquí, que pueden ver en la pantalla, a partir de la existencia de la reforma previa en materia de derechos humanos de 2011, a partir de todo el sistema, a toda la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, referencia específica a la
articulación entre los derechos humanos y las actividades empresariales y marca obligaciones muy concretas, por ejemplo, en el caso de pueblos y comunidades indígenas, pero también en obligaciones respecto a tener instrumentos de medición de impactos ambientales y sociales. Y en el caso en México de ejemplos como lo ocurrido con la tribu Yaqui, un pueblo indígena del norte de México, y en relación con un proyecto de infraestructura, un acueducto. Y un caso que probablemente hayan escuchado de energías renovables en el sur de México, en el sur de Oaxaca, un proyecto llamado Mareña Renovables, que impulsaba una empresa del nombre Mareña Renovables, capital internacional, incluso con capital del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos casos, este marco jurídico y estos casos que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en los que se tuvo que detener el desarrollo de estos proyectos por violaciones a los derechos de las comunidades, orillan a que en el proceso de elaboración de la reforma se incluyan dos principios para el desarrollo del sector energético. Por un lado, el principio de sostenibilidad y por otro lado, un enfoque de derechos humanos, que queda establecido en las leyes que regulan el sector energético, ¿no? Entonces, esto creo yo que es importante resaltar. El caso de Mareña es un caso paradigmático para el sector de las renovables en México. Se pretendía desarrollar un gran parque de generación de energía eólica en una región donde ya había otros parques instalados, una región, territorio indígena, en el que nunca se ha respetado el derecho que tienen las comunidades a ser consultadas para el desarrollo de un proyecto, cualquier tipo de proyecto, y además un intento de desarrollar un proyecto sin elementos mínimos de gestión social, de debida diligencia, que derivó en un conflicto social grave y que produjo consecuencias para las comunidades, para personas, para individuos en concreto, y evidentemente para el pueblo. Entonces, en este contexto es que se elabora la reforma en el sector energético y se incorporan instrumentos específicos. Se incorpora la obligación para el Estado de construir estudios de impacto social para el sector hidrocarburos, para las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos. Este es un primer elemento. Se establece la obligación para todos los proyectos del sector energético de elaborar evaluaciones de impacto social, presentarlas ante la autoridad. Y queda establecido también en la ley la obligación para el Estado de desarrollar procesos de consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas. Este derecho a la consulta, que es un derecho que tienen pueblos y comunidades indígenas, era un derecho que a la fecha aún se sigue violentando, pero bueno, un derecho violentado sistemáticamente, toda vez que no existía un desarrollo normativo que garantizara efectivamente el ejercicio de este derecho a la consulta. Entonces, el hecho de que se incorporara en las normas de esta reforma en el sector energético en México era un avance en el sentido de establecer un marco jurídico que permitiera o favoreciera la garantía de este derecho que existía ya a partir de la adhesión de México al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Entonces, creo yo que es de enorme relevancia el primer paso que se da, que tiene que ver con este cambio normativo, ¿no? La foto deben ver ustedes a es una sesión, una guardia tradicional de la tribu Yaqui en Sonora, que es este pueblo indígena que mencionaba en el norte de México. Bueno, en concreto, puntualmente compartirles, la evaluación de impacto social es un instrumento, ustedes conocerán, el instrumento ya tenía muchos años en México implementándose y que es una norma a nivel internacional, es las evaluaciones de impacto ambiental. El ejercicio más común y sobre el cual hay una expectativa, las evaluaciones de impacto socioambiental. En el caso mexicano no existía o no existe en ningún sector un instrumento que midiera los impactos sociales, que viera y que atendiera los impactos sociales, y entonces se incluye este instrumento, este proceso. Desde nuestro punto de vista, la evaluación de impacto social es una política
se alinea a lo que van dictando los principios rectores, en el sentido que va encaminada a permitir que las empresas prevengan y mitiguen impactos sobre los derechos humanos, propicia el respeto de los derechos humanos y favorece la debida diligencia en la materia, como vamos a ver a continuación, ¿no? La evaluación de impacto social es un documento que contiene la identificación de las comunidades y los pueblos ubicados en el área de influencia de un proyecto, e incluye la identificación, caracterización, predicción y valoración de las consecuencias que a las poblaciones podrían derivarse del desarrollo del proyecto, las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes. Esta es la definición legal que tiene la evaluación de impacto social. En el desarrollo normativo de la evaluación de impacto social se establecen una especie de reglas, reglamentos, les llamamos disposiciones administrativas, que establecen la obligación de elaborar esta evaluación de impacto respetando y protegiendo los derechos humanos. Por ejemplo, se establece la regla de implementar mecanismos de confidencialidad y protección de datos en favor de quienes participan en la elaboración de la evaluación de impacto social. Se establece claramente la obligación de no realizar prácticas coercitivas y discriminatorias durante el proceso de elaboración y de proporcionar información adecuada pertinente a quienes participan en la elaboración. Es un ejemplo de algunas de las normas que están establecidas en las reglas, en las disposiciones administrativas. Se incluyeron dos ejes, vamos a decir, relevantes, un enfoque participativo para la identificación, caracterización y valoración de los impactos sociales y para el diseño e implementación de los planes de gestión social, y un enfoque con perspectiva de género para la elaboración de toda la evaluación de impactos sociales. Entonces, estas, vamos a decir, son las normas que se fueron desarrollando. Los componentes, los elementos que componen la evaluación de impacto social son estos 5. Primero, una información del proyecto, tiene que haber una descripción técnica detallada del proyecto, una descripción de etapas de desarrollo del proyecto, elemental para poder analizar cuáles son los posibles impactos. La variedad de los proyectos energéticos es enorme, entonces, bueno, esta parte es importante. Luego, una delimitación de un área de influencia del proyecto, se establecen una serie de clasificaciones para definir estas áreas de influencia, y se consideran distintos elementos en la definición de estas áreas de influencia, dependiendo también del tipo de proyecto que estemos hablando, ¿no? El tercer componente que es fundamental es la identificación y caracterización de las comunidades. Se establece la obligación de elaborar una línea base sociodemográfica, socioeconómica y sociocultural de estas comunidades, estas localidades identificadas dentro del área de influencia, a fin de poder ir comparando y conocer cuál es el impacto que puede tener el desarrollo a partir de esta información que está en la línea base, y obligaciones específicas respecto a la caracterización de las comunidades para pueblos y comunidades indígenas, a fin de asegurarnos que, por un lado, se garanticen los derechos de las comunidades, se desarrollen los procesos de consulta indígena, y también se establece, de alguna manera, pues, se procura que las empresas estén informadas de en dónde están pudiendo desarrollar sus proyectos. Después, la identificación y caracterización de los impactos sociales, que es un elemento fundamental, no solamente los impactos reales, sino también los impactos que perciben las comunidades. Pues hay una diferencia enorme entre lo que se percibe y el impacto real, pero el impacto percibido también es un impacto real y tiene que ser atendido. Y los planes de gestión social, que son un conjunto de medidas que deben de ponerse en práctica de manera permanente, es decir, debe de atender de manera permanente esta gestión social de los proyectos y de comunicación y de información permanente hacia quienes pudieran verse afectados por el desarrollo de los proyectos, ¿no? Los avances, limitaciones y retos que tiene, desde mi perspectiva, este instrumento en particular de la evaluación de impacto social. Primero, como avances, bueno, un primer paso en un marco regulatorio, que creo que es relevante. Se convirtió en una regla, vamos a decir, la elaboración de las evaluaciones de impacto social. Hubo un cambio de posición de ciertos actores, es decir, de una resistencia, de una negación por ciertos actores del sector privado a asumir esta obligación que se tenía en materia de derechos humanos, a aceptarlo y comenzar a desarrollar una práctica generalizada en materia de impactos sociales, ¿no? Una socialización y una capacitación. Eso creo que son avances que se lograron en la materia, pero al día de hoy existen serias limitaciones y hay retos que se enfrentan, ¿no? Por un lado, los recursos públicos y privados que sigan a esta política
en materia de derechos humanos y empresas son muy limitados todavía desde el sector público y también desde el sector privado, lo cual limita las posibilidades de impactar de manera positiva del instrumento. Hay una falta de participación de agentes sociales, un poco siguiendo la crítica que se hace a los principios rectores. El apartado que atiende o que debe atender a las potenciales víctimas, a las comunidades, a la sociedad civil, en el caso de la evaluación de impacto social, sigue siendo, creo yo, un reto enorme que tiene que tener una limitación en el diseño propio de la política. Desde el sector privado se mantiene un enfoque de trámite y no de un proceso interno. No se ha asumido, creo yo, en un amplio sector de las empresas del sector energético está obligado. Ese es un gran problema, una limitación. Y la ausencia de un marco jurídico que avance hacia un seguimiento, monitoreo y sanción respecto a esta política de evaluación de impactos sociales. Los retos es la investigación y sistematización de esta política pública, el seguimiento y monitoreo, como lo mencioné hace un momento, profundizar en general las prácticas de evaluaciones de impactos en todo el sector energético, impactos socioambientales, y una coordinación interinstitucional, ¿no? El desarrollo normativo, en términos de escenarios deseables, pues es justamente encaminarlo hacia un seguimiento y monitoreo y sanción en la limitación de los impactos, establecer mecanismos participativos efectivos y muy amplios y permanentes durante el desarrollo de todo proyecto del sector energético y avanzar en el desarrollo de una política de beneficios compartidos sólida y el desarrollo de prácticas de prevención de impactos, gestión social y de diligencia en materia de derechos humanos por parte del sector privado. Es decir, todavía hay un camino enorme por avanzar, todavía hay resistencias y ahí creo yo todavía una falta de... Yo con esto, muy justo tiempo, la presentación. Entonces, bueno, les agradezco enormemente. Muchas gracias, Rodolfo.